Bueno, a mí me correspondió realizar la relatoría oral con relación a la clase pasada, donde el tema abordado fue el relacionado con los elementos de los derechos humanos. De los elementos de los derechos humanos se dijo que son los que ayudarán a dar una definición integral y práctica de los derechos humanos. De esto se dice que su base de principios está relacionada o asociada con lo que en las revoluciones liberales denominaron libertad, igualdad y fraternidad. A los derechos humanos se le ha tratado de dar una definición desde diversos puntos de vista, tales como el positivismo, el naturalismo y el historicismo, entre otros, donde tienen un eje en común que es el que desarrolla condiciones de libertad para el individuo, para la persona, de igualdad para el colectivo de la raza humana y de fraternidad que se relaciona con actos de solidaridad de unos para con otros. También se dijo que para definir los derechos humanos se ha pensado desde diferentes perspectivas o conceptos que permiten distinguir determinados tipos de derechos. El primer concepto que se abordó es el de los derechos naturales, que se refiere a los derechos que son inalienables, inherentes al ser humano, que le corresponden por el solo hecho de existir, racionales y limitan el derecho. Se dijo también que estos derechos naturales limitan el derecho positivo o escrito, que el papel del Estado se limita a su reconocimiento. También se trató el concepto de derechos subjetivos, con el cual se les reconoce a los individuos la facultad de obrar por el ordenamiento jurídico. Un ejemplo de este es la libertad de elegir culto o religión. El siguiente concepto que se abordó es el relacionado con los derechos públicos subjetivos. Se dijo que estos derechos son los que poseen los ciudadanos, que son reconocidos por el ordenamiento jurídico y que se verifican en una relación equilibrada entre el Estado y el sujeto, donde hay derechos y obligaciones, y que un ejemplo de esto es el derecho a elegir y ser elegidos. Seguidamente se abordó el concepto de derechos fundamentales, de los cuales se dijo que se refiere a manifestaciones concretas, jurídicas, relacionadas con la libertad y la dignidad humana, razonamientos lógicos estos y fundamentales para el goce de la vida humana como individuos. Y por último, el concepto abordado fue el de los derechos morales. Con este concepto vimos que existen derechos que tienen una explicación moral, sea esta derechos fundamentales o derechos humanos. La fundamentación moral se refiere al deber ser, esto es, los valores morales o éticos que rigen la vida dentro de la sociedad. También se dijo, pues, que los derechos humanos tienen diferentes definiciones, que no existe un significado único de ellos. Eso dependiendo, pues, desde el punto donde se analicen. Pero que existen dos conceptos fundamentales relacionados respecto de lo que son los derechos humanos y que son bastante parecidos entre ellos.
Uno es el concepto de derechos humanos y el otro es el concepto de derechos fundamentales, donde los derechos fundamentales son concretos. Estos se pueden identificar o encontrar incluidos dentro de los derechos humanos, que son pues más genéricos, de modo más general. Estos derechos humanos son positivizados mediante las constituciones o el ordenamiento jurídico del Estado. También se dijo pues que los derechos humanos como derechos subjetivos son considerados subjetivos, valga la redundancia, porque el titular del derecho es un sujeto activo que puede exigir su cumplimiento en el momento en que sienta que se le ha vulnerado su derecho. Los derechos subjetivos tienen un sujeto pasivo a quien se le puede reclamar ese derecho en el momento en que sienta que ese sujeto está incumpliéndolo o irrespetándolo. Se dijo pues que el derecho es subjetivo cuando existe una relación jurídica entre el sujeto activo, que, repito, son todas las personas que conforman el Estado o la sociedad, y que en este también se dan diferentes tipos de titulares, que son titular individual, que es cada persona, titular colectivo, donde están todos por igual, y comunitario, que es una parte específica pues de la sociedad. Como titular, el sujeto tiene la oportunidad de reclamar su exigibilidad, es decir, como titular una persona puede reclamar el cumplimiento de su derecho o el respeto del mismo. El sujeto pasivo le debe respeto y cumplimiento a los derechos humanos. Los sujetos pasivos son el Estado y otros seres humanos. Si uno de estos incumple con estos derechos, debe pues existir mecanismos que permitan la reclamación, lo cual se denomina pues, de acuerdo a lo visto en la clase, relación jurídica o campo de interacción. Entonces, pues compañeros, aquí de forma resumida, pues esto fue como lo que pude sacar más importante de la clase anterior. Les pido disculpas si tal vez me escucho no muy bien. Gracias.